Tengan muy buenas tardes, queridos estudiantes de Matemáticas 4. Este video es sobre integrales triples. Es para, digamos, reforzar lo que estamos estudiando. Las integrales triples son obviamente como las integrales dobles, ¿no? Se parecen mucho, solo que en tres dimensiones. Y estas están escritas de manera abstracta, así, ¿verdad? Una integral sobre una región de una función por un diferencial. Ahora, este R es alguna región en el espacio tridimensional. Fxy es alguna función con valores escalares que tiene como entrada puntos en el espacio tridimensional. Y dB es una unidad de volumen pequeña, esto en coordenadas cartesianas. Y fíjense que esto tiene tres posibilidades, digo, 6 posibilidades, este diferencial, puesto que es una integral triple. Vamos a ver que tiene, por ejemplo, todas estas posibilidades. El diferencial de x de y de z, esa es una de las 6 formas. De x de y de z, aquí está. De x de y de z, esa está. De ahí dejamos fijo x y permutamos de z con de y. También puede ser de y de x de z de x, o de z de x de y, de z de y de x. O sea, todas estas son posibilidades para calcular una integral triple. Entre eso, pues están estos diferenciales, ¿ya? Estos son los diferenciales, son 6. No como en las integrales dobles. Recuerden que en las integrales dobles se hacía dos tipos de región, de x de y de x, ¿no? Y eso, por el teorema de Fubini, pues eran integrales iguales, ¿no? Pero aquí no, aquí pueden existir 6 formas diferentes de hacer las cosas. Así que vamos a analizar qué significa cada una. Por ejemplo, me voy a centrar en este. Cuando aparece dz aquí, este dz, cuando aparece ese dz que lo voy a pintar de rojo, eso significa que z está entre constantes. Es la única que es independiente de todas. Y aquí está, va de z1 a z2. Vamos a poner en color. Eso va de z1 a z2. Está z1 a z2. Dice x de y de z. El de y, cuando se pone de y, eso significa que y, que es la segunda aquí, depende de z. Ya, eso significa. Cuando ponemos de z es que es independiente. Es la única independiente. Pero cuando ponemos de y atrás de z, significa y depende de z. Y eso se ve aquí. Y depende de z, y depende de z. Ese es el rango de la integral. Y por último, de x, ¿no? Cuando ponemos de x aquí, x depende de y de z. X se ve, x depende de y de z, x depende de y de z. Entonces, una integral que tenga de x de y de z, pues estamos hablando de una integral que tiene este comportamiento. Veamos aquí, igual, de z siempre aparece ahí, ¿no? La independiente, igual, aquí aparecerá independiente. Vean, aparece independiente. Y resulta que x, hemos permutado estas dos. Entonces x depende de z ahora. X depende de z. Aquí se ve x de z1, x de z2. Y pues depende de x y de y. Sería esto, ¿no? Vean que lo único que cambia en estas dos es la permutación que se hace de x y de y a y de x. ¿Ya? Esas son dos de las 6. Seguidamente aparece este. Vean aquí, aparece y solita, o sea, y está entre constantes, sería y. Lo vamos a poner de color azul. Está, y aquí ya está, aparece independiente. Ahí está. En este caso, la x depende de y.
O sea que X depende de Y, X depende de Y. Y Z depende de XY, Z depende de XY. Ahí está, en ambos casos. ¿Ah? ¿De acuerdo? Esto significa X depende de Y. Y la última es Z depende de X y de Y. Y se ve reflejado en la integral. Que la primera integral que vas a realizar es esta. Aquí está, con respecto a esa variable. Y la última, pues es obviamente la que estoy poniendo de color, ¿no? Que es la última. Recuerden que comenzamos con lo más interno y vamos hacia afuera. Aquí cuando ponemos dx, aquí se ha permutado ahí, ¿no? El de z aparece siempre junto. ¿Vean? Aparece dx, ahí, dx, x está entre constantes ahí, x está entre constantes. Eso significa que la primera, la más externa, y de ahí cuando dice dy está atrás de x, significa que y depende de x y se va a verse reflejado aquí, ¿ven? Y por último, z depende de x y de y, se ve reflejado acá. Y así sucesivamente, por ejemplo, esta dy, de x de z de y, ahí en ese caso de y, pues vamos a poner el color rojo. Vamos a poner otro color para que no confundirlo. Vamos a poner un color verde. Ahí está Y. Z depende de Y. Y está entre constantes. Aquí se ve. Entre constantes. Eso no admite discusión. Y de ahí Z depende de Y. Aquí Z depende de Y. Aquí está. Y X depende de Z y de Y. X depende de Z y de Y. Para finalmente esta no. La de X es constante. Noten que son, en este caso, son 6 integrales. Y Z depende de X. Z depende de X en ambos casos. Y Y depende de Z y de X. Bien. Ahí como pueden ver ustedes, las integrales triples se van a presentar de esa manera. Vamos a ver un ejemplo. Vean este ejercicio. Vean, X está entre constantes. Aquí se ve. Y depende de X. Y justamente Y depende de X, ¿está? Y Z depende de X y de Y. Va a aparecer una función en términos de X y Y. Aquí va a aparecer una función o constante o en términos de X, porque Y depende de X. Y finalmente X está entre constantes. ¿Cómo? Eso se puede leer así. X está entre 0 y 1. Si se ve, X está entre 0 y 1. Y está entre 0 y X. ¿Está? Y Z está entre 0 y X menos Y. Eso es lo que significa. ¿Cómo resolvemos ese integral triple? Pues fácil. Primero vamos a integrar respecto a z. Entonces me queda de 0 a 1, de 0 a x, de z de 0 a x menos y, de y de x. Entonces al evaluar me va a quedar x menos y, de y de x, ¿no? ¿Sí? Que al evaluar z va a quedar x menos y menos 0, eso es x menos y. Y ahora la siguiente integral es con respecto a y, pues con respecto a y. Eso daría XY, estamos integrando con respecto a Y, y la integral de Y sería Y cuadrado sobre 2, todo eso elevado de 0 a X. O sea, esto te queda X por X, X cuadrado, y eso va a quedar X cuadrado sobre 2 de X. Y eso es igual a poner la integral de 0 a 1, de la integral de esto va a quedar sería... Como aquí x cuadrado menos x sobre 2, eso es x sobre 2, esto. Y el integrado va a dar un sexto de x sobre 3. O sea, va a dar un sexto. Ese es el valor de esa integral triple. Noten que se va iterando una por una y que se itera respecto a la primera variable que aparece acá. Y que justamente este tiene el formato de lo que hablamos. Ese es de z de y de x, de z de y de x. Es esta, ¿ve? De z de y de x. Es este formato. Puede suceder que aparezca en cualquiera de estas formas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese sería nuestro primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, vean, tenemos analizar y calcular la integral de 0 a 1, de 0 a y, de 0 a x menos y.
Eso sería dz de x de y, ¿de acuerdo? Entonces, y está entre 0 y 1, x está entre 0 y y, aquí se ve, vean, y z está entre 0 y x menos y. Aquí se ve, ¿ve? Y está entre constantes, de 0 y 1. X depende de y, pues aquí, de 0 a y. Es aquella misma, solo que en la diferente versión, ¿no? También, vamos a ver qué sucede. Entonces, hacemos de z, integramos z primero. Al integrar z, me queda z de 0 a x menos y. O sea, al evaluar me va a dar x menos y de x de y. Ahora, al integrar con respecto a x, es una x cuadrado menos xy, ¿no? De 0 a y. Eso daría y cuadrado sobre 2 menos y cuadrado. Y eso es menos un medio de y cuadrado. ¿Ya? O sea, dy quedaría menos un sexto de y al cubo. El valor de 0 a 1 sería menos un sexto. Ese es el valor de esa integral. Menos un sexto. Como ven, solo se trata de ir iterando, es una por una, ¿da? Ir iterando, digamos, secuencialmente, pero es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo 3. Vamos a ver este ejemplo 3. Vean lo que dice. Está larguito, pero está bonito. Dice, este es de x, de y, de z. Z está entre constantes. Z va de 0 a 2. De ahí aparece y depende de z. ¿De acuerdo? Y depende de z. Ahí se ve. Y aquí se ve, ¿ve? De 0 a z menos 1. Y x depende de y de z. Aquí se ve 0 y es z. O sea, x depende de y de z. Esquemáticamente eso significa x está entre 0 y 2. Z está entre 0 y 2, ¿cierto? X está entre 0 y z menos 1. Aquí está 0 y z menos 1. Y x está entre 0 y es z. Listo. Entonces me va a quedar, bueno, integro x. Literal de x es x evaluado de 0 a y z. Eso da yz de y de z. ¿Ah? Entonces, como ahora todo con respecto a y, eso me va a dar un medio de y cuadrado por z, ¿no? Porque estoy integrando con respecto a z. ¿De acuerdo? De 0 a z menos 1. Entonces aquí me quedaría así. Voy a integrar con respecto a z. Aquí me va a quedar entonces, evalúa. Vamos a poner, me va a quedar z menos 1 al cuadrado por z. Y saco el 1 medio. Y eso es un medio. Es esto un medio. Y este z menos 1 al cuadrado por z sería z cuadrado menos 2z más 1 por z de z. Al multiplicar me va a dar z al cubo menos 2z cuadrado más z de z, ¿no? Que es el multiplicar todos estos. ¿Ya? Y eso al final queda. Y eso al final ¿qué va? Al final queda. ¿Ah? Queda. Pues lo que da sería integrar esto. Tendría z cuarta sobre 4. Esto da menos 2z cubo sobre 3 más z cuadrado sobre 2 de 0 a 2. Y entonces en 2 me va a dar 2 a la cuarta es 16 entre 4 es 4. 2 al cubo es 8 por 2, 16 tercios. Y 2 a la cuarta es 4 entre 2 es 2. O sea que esto da un medio y aquí sumamos. Esto me va a dar 3, 4 por 3, 12 menos 16 más 3, 6 por 2, 6. O sea, da 12 menos 16 más 6, eso da menos 10 más 2, eso es 2 tercios por un medio, eso es un tercio. Vean, es bastante sencillo hacer las integrales triples. Lo que hay que tener un poco es de cuidado, ¿no? A la hora de integrar. Y ver con respecto a quién, ¿no? Por ejemplo, esta primera es con respecto a X. Luego ya cuando terminamos va a ser con respecto a Y.
Y finalmente, pues con respecto a z, ¿no? Al final z está entre constantes. Y ahí tenemos el famoso ejercicio. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Este debería de ser el estudiante, pero lo vamos a hacer nosotros. Dice, analizar y calcular de 0 a 1, de 0 a z, de 0 a x más z. Vean, z está entre constantes, x depende de z y y depende de x más z, ¿no? De xz, ¿no? Esta. Entonces, la primera integral con respecto a y me va a quedar, al evaluar y en x más z a 0, me va a quedar x más z. Luego voy a integrar con respecto a z. Esto me va a quedar x cuadrado sobre 2 más xz, porque estoy integrando con respecto a x. Y esto va a z cuadrado sobre 2 más z cuadrado de z. Luego, al integrar esto, me va a quedar z cubo. Como este es z cuadrado sobre 2 más z, esos 3 medios de z cuadrado. Y al integrar esto, me va a quedar z cubo sobre 3, que se anule el 3, y va a quedar z cubo sobre 2. El valor de 0 a 1 sería pues un medio, ¿no? Sería un medio, el resultado final. O sea que sale bastante fácil esta integral. ¿De acuerdo? Vamos con estos 4 ejemplos, pues hemos visto cómo que se hacen integrales triples. En la próxima sesión estaríamos viendo el caso de los volúmenes. Bueno, eso sería todo por hoy. Pasen un feliz día.